Y aquí se pueden dar cuenta. El carro está dando la vuelta en la carretera, pero por el peralte de la pista, porque no hay fricción. ¿Qué pasaría si θ vale 0? Si θ vale 0, ¿qué pasaría? Esto es 0. ¿Qué pasa con la velocidad? Es 0. No puede tomar esa curva, imposible. Porque esa pista no tiene rozamiento. Entonces, el peralte lo hacen por seguridad y lo ubican exactamente en las curvas mientras más cerradas son. Fíjese, cuando vaya usted a la costa, se vaya de viaje, fíjese. Ahora se lo va a ver con mayor detalle. Mientras más cerrada es la curva, note usted, el peralte es más grande. Mientras el radio de curvatura es más grande, el peralte es muy pequeño. Porque a las personas nos encanta coger la curva y que chillen los neumáticos, ¿no es cierto? Así es. Es un jueguito mecánico, no sé si alguna vez usted se ha subido en él, ¿verdad? Le llaman la centrífuga, es un gran cilindro, ¿no es cierto? Las personas ingresan y se paran apoyados sobre la pared del cilindro. Y este cilindro comienza a rotar. Al comenzar a rotar, por la inercia que usted lleva, porque usted está apoyado sobre el piso, por su inercia, usted tiende a irse ¿hacia dónde? Hacia afuera. O sea, tiende a moverse en línea recta, pero como está la pared atrás, no lo deja irse. Queda prácticamente pegado a la pared, algo más o menos así. Y luego de que el disco o el rotor alcanza una cierta velocidad angular, el piso donde usted originalmente estuvo apoyado, el piso desciende y usted queda pegado a la centrífuga, que es como se la llama. Aparentemente está en equilibrio, pero eso no es equilibrio. Esas fuerzas no están equilibradas porque esta persona está acelerada. Esta es la fricción que ejerce la pared sobre el cuerpo, sobre la espalda de la persona, depende de cómo esté, y aquí está su peso. Estas dos fuerzas deben cancelarse. Y esta es la fuerza normal, la que lo hace que la persona describa la trayectoria circular. Entonces aquí en este caso, la normal, esta fuerza, constituye la fuerza centrípeta. La fricción es igual al peso. Si nosotros queremos saber cuál es la mínima velocidad angular para que esa persona no se caiga o no resbale, entonces esa mínima velocidad angular va a corresponder a la fuerza estática de rozamiento máximo allí en esa pared. Esta es la definición de la fuerza estática máxima, coeficiente por la normal. La normal ya sabemos que es la fuerza centrípeta, mv cuadrado sobre, o m omega cuadrado r, como usted lo conoce, que lo podríamos reemplazar allí. Esto se nos cancela. Qué interesante. Se cancela esto. Eso significa que en esa centrífuga se puede subir un niño o un adulto y los dos van a quedar pegados sin importar la masa que tenga cada uno de ellos. Solo va a depender
del radio de la centrífuga y del coeficiente de rozamiento, claro, por supuesto. Mientras más lisa sea la pared de este cilindro, usted va a necesitar mayor velocidad angular para poder pegar a una persona contra ella. Mientras más rugosa sea la pared de este cilindro, es decir, mientras mayor coeficiente, menor será la velocidad angular para que pueda ir. Y asimismo, el radio, mientras más pequeño es el radio, mayor velocidad angular se requiere. Mientras más grande es el radio del disco, menor velocidad angular se requiere para que los objetos queden pegados sobre esa pared. Bueno, análisis físico, ¿no es cierto?, de ese resultado. Todos los problemas que han visto hasta ahora, ¿no es cierto?, hemos involucrado nosotros la fuerza de rozamiento estática. Vamos a ver ahora los casos donde hay deslizamiento o movimiento relativo entre objetos o entre un objeto y una superficie. Esta fuerza de rozamiento tiene una característica y es de que su valor se mantiene prácticamente constante, independiente de la rapidez que lleve el objeto. Es decir, que este objeto se puede estar moviendo a una velocidad pequeña, puede estar acelerado, puede estar moviéndose con velocidad constante, no importa. Basta que esté moviéndose o deslizándose, esta fuerza que está aquí siempre tomará el mismo valor. Yo voy a hacer aquí que esta fuerza F se incremente. Pregunto, ¿qué pasará con esto? ¿Perdón? Eso sigue igual, exactamente. A diferencia de la fuerza estática, que puede tomar infinitos valores, en donde el producto del coeficiente estático por la normal solo lo aplicamos cuando estamos seguros que el objeto está a punto de moverse, la fuerza de rozamiento cinética o dinámica es independiente del estado de movimiento del objeto. Basta que esté moviéndose el cuerpo, deslizándose, siempre aplicarán esa expresión. Es un problema clásico. Cuando tengan bloques así, de esas características, y la fricción, o el coeficiente sea el mismo entre cada uno de los bloques y la superficie, usted podrá siempre hacer esto. Siempre podrá hacer eso, sin problema. Es decir, considerar como que fuera un solo objeto. Si el coeficiente de rozamiento es el mismo entre cada bloque y la superficie. Entonces, si este bloque es de 2 kilos y este es de 3, lo reemplaza por uno solo de 5 y no pasa nada. Entonces, haciendo el diagrama del cuerpo libre, nosotros podemos entrar a calcular el valor de la aceleración de este bloque, que será el mismo de este bloque y del bloque que está acá. Entonces aquí diríamos que la fuerza F menos AM por A. Nuestro coeficiente por la normal, la definición de fuerza de rozamiento cinético. Que en este caso
¿Alguien me puede dar un valor numérico de cuánto es esto? Porque quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto da? 5.56. ¿Alguien me puede ratificar ese resultado? ¿Perdón? 1.64 me dicen por allá. 1.64. Bien. Atención a lo que voy a preguntar. Mucha atención a lo que voy a preguntar. Así, directo, sin hacer ningún cálculo en sus calculadoras. Aproximando esto a 1.6. Pregunta: ¿cuál es la fuerza neta que actúa sobre este bloque? Vamos, usen la calculadora. ¿Cuánto sería? Vamos, la fuerza neta sobre este bloque. ¿Qué es fuerza neta por definición? De acuerdo a la segunda ley. ¿Qué es eso? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Masa por? Entonces, si este objeto, ¿cuánta masa tiene? ¿Qué aceleración experimenta? Entonces será 3 por 1.64. Asimismo, la fuerza neta sobre este bloque, su masa por su aceleración. La fuerza neta. Ah, si me piden la tensión de la cuerda, eso es otra cosa. Si me pidiesen la tensión en esa cuerda, bueno, T menos F1 debe ser igual a M2 por A. La fuerza de rozamiento aquí es el coeficiente por la normal sobre ese bloque. Aquí he puesto M1, ¿verdad? Y así calcularíamos la tensión en esa cuerda. Bien, para terminar, veamos este problema sencillo. Es un problema clásico. Este bloque va a estar acelerado en esta dirección. Probablemente. No sabemos la magnitud de F. Al final F es tan grande que resulta que lo levanta. Vamos a ver qué nos dan las ecuaciones. Entonces, procedamos a descomponer esta fuerza F en una componente horizontal, vamos a llamarle Fx, y una componente vertical, vamos a llamarle Fy. En ese momento, nuestra fuerza F queda fuera, ya ha sido reemplazada por esas dos fuerzas. Bueno, pues adicionalmente tenemos el peso del bloque y también la componente normal y la fricción. Aquí sería el peso, mg. Aquí tendríamos la fuerza de rozamiento cinética. Y nos estaría haciendo falta la fuerza normal. Aquí está la fuerza N.
Entonces este objeto va a estar acelerado en esta dirección. En esta dirección, si usted observa, solamente existen dos fuerzas. Y verticalmente hay estas tres fuerzas. El bloque va a estar acelerado en esta dirección, por lo tanto, esta fuerza que está aquí debe superar a esta fuerza. Entonces yo voy a escribir la ecuación de la segunda ley de Newton, diciendo que F sub X menos la fricción cinética, esto debe ser igual a M por A. O lo que es lo mismo, F coseno de alfa menos el coeficiente por la normal es igual a M por A. Y aquí es donde a veces se cometen errores. En la normal automáticamente dicen M por G. Cuidado. Aquí vamos a determinar cuánto vale N. Si usted observa el diagrama de fuerzas, la componente en Y de la fuerza más la componente normal, eso es igual al peso de ese objeto. Es decir, que nuestra normal realmente va a ser igual a mg menos F seno de alfa. Y es esto lo que vamos a reemplazar luego allí, en nuestra ecuación. Y tendríamos F coseno de alfa. Ahora, en lugar de N, mg menos F seno de alfa, y todo esto es igual a M por A. Entonces aquí podríamos escribir F factor común de coseno de alfa más nu sub k seno de alfa es igual a M por A más nu sub k mg.